del Instituto Panameño de Tributaristas, así como miembro del International Consulting Group ICG. Damas y caballeros, demos un fuerte aplauso a nuestro siguiente expositor, el licenciado Elí Felipe Cabezas Justavino del CSI. Buenas tardes. Caramba, tantos cambios en materia de impuestos, pero no hay nada más agradable que volver a los seminarios presenciales, ¿no les parece? Ok, bueno, el tema que me toca esta tarde es un tema que lo vivimos en el día a día. Sin embargo, muchos por desconocimiento quizás tributan más, tributan menos, algunos ni siquiera tributan, pero la idea es que podamos ver lo que se debe hacer en forma correcta. Tengo una especie de campaña antes de iniciar, y es, colegas contadores, tributaristas, quiéranse. Quiéranse como, si van a dar un servicio, denlo bien, y si lo dan bien, cobren adecuadamente, porque se nos ha atribuido muchísima responsabilidad en materia tributaria, en materia financiera, muchos cambios, pero caramba, a veces hacer que los clientes hagan conciencia de que esa responsabilidad también atribuye una mejoría en nuestro honorario, es algo que debemos ir madurando. No regalen su servicio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ganancia de capital en venta de, en esencia, normalmente muchos extranjeros preguntan ¿cuánto es el impuesto de ganancia de capital en Panamá? Siempre ha sido 10% y sigue siendo 10%. Dentro de esto, no debemos perder esa óptica y siempre decir lo que corresponde, porque lo que sucede es que hay metodologías de pago, formas de tributación del impuesto, sin embargo el impuesto sigue siendo 10%. Es un impuesto de vieja data que simplemente anteriormente no se cumplía. Ahora se ha dividido en lo que corresponde a venta de bienes inmuebles, valores y venta de bienes muebles. Pero el impuesto, la tasa, 10% como tal. Dentro de esto, ¿qué ha ocurrido históricamente? Que en un momento dado, este impuesto se ha creado a raíz de esta operación que todos conocíamos como la operación Banismo, la ley 18 de junio del año 2006, cuando se dan cuenta de la cantidad de impuestos que se tenían que pagar en esa operación, crearon, como algo a la medida, como siempre se da, o un vestido a la medida, de decir que crearon un concepto que no existía en nuestro sistema tributario y es el adelanto al impuesto sobre la renta. Es un adelanto que no es tal, porque nos crearon la posibilidad de que ese susodicho adelanto se convirtiera en una opción de impuesto definitivo. Entonces, es importante tener claro esto porque cada vez que consideramos esto debemos tener claro de que los formatos que nos da la administración tributaria debemos considerar siempre que el impuesto es 10%. ¿Por qué? Porque en materia, por ejemplo, de bienes inmuebles, yo debo saber si gano o pierdo, determinándolo como tal. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto lo estoy vendiendo? ¿Cuánto es ese 3%? ¿Cuánto que da adelanto en cuestión? ¿Y cuánto es el verdadero 10%? Ahora, hace muy poco, se modificó esto con la ley 208 y nos crea una opción adicional. Entonces, el impuesto es 10, pero me crean la posibilidad de que yo pague como ganancia de capital un adelanto del 3 de impuesto sobre la renta, un adelanto del 5 en materia de valores y un adelanto incluso del 1 cuando son empresas SEM, para los efectos también de valores. Dentro de esto hay opciones de pagar el 25% en algunos casos muy particulares, como zonas francas especialmente. Dentro de esto vamos a ver en forma muy rápida cómo podemos manejar esto en los formatos de la administración tributaria. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, ya habíamos dicho que el impuesto de la renta es 10, se redistribuye en conceptos denominados adelantos, que pueden ser como tal o no pueden ser como tal. Tenemos que, dentro de las modificaciones que se han hecho, se han dividido
entre el concepto de giro ordinario de negocio para la venta de bienes inmuebles y el que no está dentro del giro ordinario de negocio. Se divide en el concepto de que cuando un bien inmueble es nuevo o simplemente el bien inmueble no es nuevo. Así de sencillo. Es totalmente diferente el impuesto en uno u otro caso. Si los apartamentos o casas o locales comerciales son nuevos, se van bajo esta tarifa. Esta tarifa progresiva, que va dependiendo de los valores que tenga, y que llegan en locales comerciales hasta 4.5%. Dentro de esto, pagado este impuesto, yo no tengo, si nos acogemos a este impuesto particularmente, a esta tarifa, si yo pago el impuesto sobre la renta, el bien es nuevo, no tengo que pagar impuesto de transferencia, ya realmente yo le pagué el impuesto al fisco. Eso es renta, eso es impuesto sobre la renta. Entonces, los errores que más se cometen es que, pasado esto, muchos llegan a la declaración de renta. Una empresa que se dedica a vender bienes inmuebles no factura, escritura. Por tanto, lo que yo he escriturado en cada periodo, cuando yo voy a la declaración de renta, lo único que yo le debo al fisco, ¿qué es? Le debo el impuesto de dividendo, en su defecto el impuesto complementario. Por tanto, si yo cometo el error de llevar nuevamente a mi resultado la operación de venta, quizás no me estoy dando cuenta que las declaraciones de renta las estoy distorsionando. Y eso ocurre muchísimo. Recuerden que la declaración de renta per se es un documento, es un estado financiero. Y si ya yo le pagué el impuesto sobre la renta al fisco y cometo el error por dejarme llevar por un formulario de que yo nuevamente declare la venta del bien inmueble, obviamente se me va a distorsionar el resultado. Muchos dicen, no, pero es que yo lo rebajo como exento. Y digo, venta de bienes inmuebles, tanto, exento, tanto, pero es que estás cometiendo una mentira. Ese formulario en esencia se debe decir la verdad, es un formulario de declaración de renta, jurada. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir que la venta de bienes inmuebles en la declaración de renta es exento, pero yo pagué impuestos sobre la renta? Esto se lo digo porque en la práctica, lo hemos podido ver bastante, se comete muchísimo este error. Entonces, si ya yo pagué este impuesto es definitivo, definitivo. No tengo que estimar, no causa caer. La norma del 701 del Código Fiscal es extremadamente claro dentro de esto, así que tengámoslo siempre en cuenta. Saber que, por ejemplo, cuando yo vendo un bien inmueble en el área de zonas libres o zonas libres creadas o que existan en el futuro, yo en realidad no vendo la tierra. Zona libre Colón, por ejemplo, la tierra es del Estado, yo no la puedo vender. Yo vendo quizás las mejoras que existen ahí, por el derecho que tengo de uso de esa propiedad. Por tanto, cuando yo la venda, yo voy a pagar el 2% de impuesto de transferencia y sobre la ganancia que obtenga, yo voy a pagar el 25% del impuesto sobre la renta. Y yo no tengo que llenar el formulario 107, sino llevarlo a mi declaración de renta. Todavía en Colón se ve a diario personas vendiendo bienes e inmuebles, mejoras, bodegas, qué sé yo, pagando el impuesto de ganancia capital a través del 107 y no les califica. Ellos tienen que pagar 25% sobre la ganancia que exista. En el área agropecuaria, si vas a vender una finca agropecuaria o una casa del área rural, tú no te acoges al mismo sistema que este cuadro o que la zona libre, ni el 3%, ni giro ordinario de negocio, nada. Aquí se va a pagar 3% sobre la ganancia en ventas de terrenos en el sector agropecuario o en casa en el sector rural. Aquí es 3% sobre la ganancia y se atribuye como tal en el mismo formulario. Y obviamente al final, cualquiera de nosotros que no es giro ordinario de negocio, vamos a pagar 2% de transferencia y 3% de ganancia de capital. Importante con el tema de la persona natural. La declaración de renta tiene una distorsión. La declaración de renta persona natural tiene una distorsión terrible. En el interior, también lo he podido comprobar, mucha gente, muchos colegas, por desconocimiento, se dejan llevar por el formulario de declaración de renta. Si ustedes van a la sección de declaración de renta persona natural, en la parte de seguro educativo, dice
venta de bienes inmuebles y valores. Señores, la venta de bienes inmuebles y valores como ganancia de capital no causa seguro educativo. Sin embargo, el formulario lo tiene. Y es un error que tiene la declaración de renta. Eso ya se le ha dicho en más de una vez a la administración tributaria, porque muchos colegas por desconocimiento, llega una persona y le dice, ¿usted qué hizo este año? Luis Ovidio, tú eres contador, si usted qué hizo este año, le pregunta al cliente, el cliente dice, bueno, yo vendí una tierrita este año. ¿Cuánto vendí la tierrita? Bueno, yo la vendí en $500,000 y le crean $500,000 menos valor catastral, se lo ponen como ganancia. Eso no es correcto. Ahí no se pone nada porque eso no causa seguro educativo. Esas son las distorsiones que tiene la declaración de renta. Y el que no conoce, pone esa cantidad ahí. Son la línea 116, 117 de la declaración, hasta me la sé, por lo distorsionante que están en esa declaración. Entonces eso no causa. Si usted va a vender un terreno y usted no es giro ordinario de negocio, usted paga 3% y 2% de transferencia. Si es giro ordinario y se dedica a eso siempre, usted va a pagar en razón de las tarifas que establece el 699 del 700 y la va a llevar a su declaración de renta. Si usted se dedica a eso permanentemente, giro ordinario de negocio. Entonces, si ustedes ven, hay una variedad bastante alta de formas de vender bienes inmuebles. No es que simplemente yo alegremente vendo y voy pagando 3% a la ligera, no es así. En ocasiones quizás a mí me conviene pagar el 10%. ¿Por qué? Si yo le estoy transfiriendo a una persona que conozco un terreno que tengo en Chitré, se lo quiero vender a Luis Ovidio, pero yo no le quiero ganar. Y yo sé que no voy a ganar. El 10% siempre va a ser inferior al 3%. Entonces yo me voy por la opción de pagar el 10%. La ley me lo permite hoy día. A partir de la ley 208 del año 2021, yo puedo optar por pagar el 10% de forma directa, porque es mucho menor que quizás el 3% de adelanto. Entonces, si ustedes ven, en un momento dado, vender un bien inmueble es una acción que tiene que ser analizada. Analizada por el que vende y analizada por el que compra. Porque en un momento dado, ambos van a tener una situación realmente impositiva. Para el que lo recibe, por los impuestos que va a pagar de ahí en adelante, y para el que vende, los impuestos que va a pagar en el momento de la transferencia. Vender mi inmueble puede ser giro ordinario de negocio, sin giro ordinario de negocio, puede ser ventas agrícolas como tal, puede ser giro ordinario de negocio al 25% o el área de la zona libre, como les había mencionado hace un rato. Entonces, el proceso, que es el error más común que se da, el proceso no termina en el registro público. Yo pongo una unidad inmobiliaria en venta, hago mi contrato de promesa de compra-venta, pago los impuestos correspondientes, voy a la notaría, levanto la escritura, el vendedor me paga a mí cuando yo le he cumplido con todo eso y él me paga generalmente cuando termine eso en el registro público. Y yo le doy la escritura al nuevo dueño. Hasta ahí termina mi parte como vendedor. Y muchos agarran su escritura y se la llevan para su casa o se la llevan para su oficina diciendo, yo soy el nuevo dueño, aquí está mi escritura, yo como vendedor me desentendí. Estamos, pero es que ahí no termina el tema. El comprador tiene que ir en ese momento a ANATI y decir, señores ANATI, yo soy el nuevo dueño de esta propiedad. Costaba 100, ahora cuesta 1000, por decir algo. En la práctica, muchos dicen, no, yo no tengo que hacer nada, se quedan callados, pasa 1 año, 2 años, 3 años, porque ANATI no está cruzado con el registro público no le dice nada de DGI, la información de inmueble de DGI nace de ANATI, y esa triangulación que nunca el Estado ha solucionado, que debería ser automática, me dice a mí que después de 1, 2, 3, 4, 5 años que yo decido vender el bien inmueble o hacer algo con el bien inmueble, así sea sacar un pajisalvo, me dice, ahora me manda un mensaje tiene que actualizar los valores. Entonces yo voy a ANATI y le digo, mira, yo compré esto hace 10 años y todavía sigue apareciendo el nombre del dueño anterior, para que lo corrijan. Dice ANATI, perfecto, yo lo corrijo.
Lo corrige. ¿Hace cuánto lo compró? 10 años, quitar mi escritura. Vale. ¿Cuánto costaba la propiedad? Costaba 20. ¿Y cuánto usted la compró? En 100. Bueno, señor, usted me debe los impuestos inmuebles de 100. Hace 20 años para atrás. No, pero ¿cómo es posible? Yo compré esa propiedad y la compré a paz y salvo. Sí, usted la compró a paz y salvo, pero desde el momento que usted tenía su escritura en su mano, usted debió venir aquí, registrarla y empezar a pagar los impuestos que corresponde. Señores, eso ocurre más veces de lo que ustedes pueden imaginarse. Eso es el pan de cada día en la administración tributaria. Porque no termina en el registro público, termina en ANATI. Hoy día, afortunadamente, el proceso de actualización es un proceso sumamente sencillo. Ahora se invirtieron, ¿no? Antes era un proceso que, caramba, entre la inspección de ANATI y demás demoraba un mundo de tiempo. Ahora es sumamente rápida las actualizaciones. Es más, hay una norma por ahí que en un momento dado pueden aprovechar porque el Estado, con la intención de actualizar la data catastral, le permite a muchos actualizar y empezar a pagar a partir de ese momento, siempre y cuando se acojan a la ley que corresponde. Entonces, dentro de esto, no lo pierdan nunca de vista, porque esto es el pan de cada día. Clientes que le dicen a usted, es más, para nosotros lo que revisamos, usted a veces ve un valor en libro, ve la declaración de renta con otro valor y ve la escritura con otro valor. ¿Y esto qué es? O sea, estas distorsiones no pueden existir. Hoy día esto tiene que dar bastante claro y es una de las cosas que debemos solucionar en materia de impuestos los que asesoramos o damos estos servicios. Dentro de esto, saber que la primera etapa de una compra-venta de un bien inmueble es la transferencia, lo que conocemos como ITBI, formulario 106, correspondientemente. El impuesto a la transferencia de bienes inmuebles. Lo más difícil en ocasiones es que tú puedes saber cuánto es el impuesto, si ahora llena el formato que corresponde. Saber que en el momento que yo vendo un bien inmueble, si yo he tenido ese bien inmueble por 20 años, en el momento en que yo lo venda, en ese momento prácticamente el Estado me hace una especie de avalúo. No se va a mantener el mismo valor que yo he tenido hace 20 años, obviamente. Así lo venda al mismo valor. Si a mí me costó 100 y hoy lo vendo 100 mil dólares, en un momento dado el Estado me incrementa un 5% por cada año completo que yo he tenido eso, para poder determinarme un nuevo valor catastral y calcularme el impuesto correcto. Entonces, nada más para recordar, saber que existe todavía la ley 54 de estabilidad jurídica, si le califica a la persona jurídica. Saber que si existe un dueño es un formulario 106. Si existen 2 dueños, 2 formularios, 3 dueños, tantos dueños existan como formularios estos yo tengo que llenar. Porque cada uno es dueño de su cuota aparte, de su pedacito, como dice acá la señora, ¿no? En su momento. Entonces, esto obliga a que la labor sea un poquito más acuciosa. Por tanto, en la primera fase yo identifico al vendedor, en la segunda fase yo identifico al comprador o a los compradores. Aquí sí voy a detallar, pueden haber 3 vendedores, pero yo voy a detallar tantos compradores existan. En el tercer cuadrante yo voy a identificar el inmueble o área a transferir. Puede ser una enajenación total, una cuota aparte o una segregación correspondientemente, pero tengo que identificarlo como tal para poder empezar a llenarlo. Dentro de esto, identificar la totalidad del inmueble, sea la finca completa o la porción que yo he adquirido, llámese terreno o mejora. Yo quizás pueda haber adquirido un terreno, la clásica, hoy día fui al interior, compré un terreno, construí la casa, pero eso sigue teniendo el valor del terreno. Yo hace muy poco compré allá en mi tierrita una finquita y el valor catastral era de $500. Cuando yo voy a ver, $500, toda la vida tenía esa persona la propiedad. Estamos hablando de 20 hectáreas y valían $500. Yo no podía creerlo.
Pero así pasa, tenía casa, tenía todo. Porque en un momento dado yo puedo comprar un terreno con mejora o un terreno sin mejora, yo voy a adicionar las mejoras y las voy a incorporar. A ver, en la práctica, y hacia allá vamos, quiero que sepa, y vamos muy lentamente, pero el fisco y en los municipios, recuerden que este impuesto, denominado impuesto municipal, termina en manos de los municipios. Se han dado cuenta que anteriormente yo pedía un permiso de construcción, ¿sí? Y era un procedimiento muy rápido. Yo decía, voy a gastar $1000, aunque me hubiera gastado 100. Ahora ya no es así. Ahora ellos van a ver cuando inicio y van a ver cuando termina. Porque por aquello del impuesto de inmueble, efectivamente. Y que la mayor parte, por no decir las personas que viven, por ejemplo, en barriadas, compraron una casa, le hicieron un muro, hicieron un anexo, hicieron un piso, pero sigue teniendo el mismo valor de la casa originalmente. En la práctica, eso es lo que ocurre. De cada 100, quizás uno reporta las mejoras. Mire que creo que exagero. Que en la práctica es así. O sea, yo no voy a decirle a la DGI, mire, compré una casa que me costó $150,000, pero le metí 50,000 más. DGI, agrégale 50,000 para que me le cobre más impuesto inmueble, por favor. Eso en la práctica no sucede. Hice una cerca que me cuesta $10,000. No, pero es legal, quiero que sepan. Es obligación hacerlo. Es obligación hacerlo. Que en la práctica no lo hagamos es otra cosa. O sea, a la hora que voy a vender, ¿a qué me enfrento? A que el Estado me dice a mí, ¿qué vas a vender? Y por ejemplo, yo voy a vender una casa con muro, con todo, pero yo en realidad solamente compré un terreno. Entonces, ¿qué reporto acá? Yo solamente puedo reportar el terreno, no puedo reportar lo que no he registrado. Entonces me dice, espérate, si yo te estoy vendiendo un terreno, más una casa, más todo, pero al final, catastralmente, como el que me pasó a mí, catastralmente solo tienes un terreno de $500. ¿Qué se reportó aquí? El terreno de $500. No toca de otra. Y el Estado a eso le incrementa, sobre el valor total, le incrementa 5% por cada año completo. No cuenta ni el último, ni cuenta el primero. Y me dice, me crea un coeficiente y ese coeficiente se aplica al valor que yo pagué originalmente, le crea un valor para el cálculo y un nuevo valor. Y te dice, el Estado te dice, bueno, el incremento a valor catastral que tú tenías es de tanto. Y el nuevo valor catastral es este, independientemente cuánto lo vayas a vender. Recuerda que el impuesto se perfecciona siempre el de valor mayor entre el de catastro determinado y el precio de venta. En este caso, el nuevo valor catastral es de 117,000, creo que dice ahí, y el valor de venta es de $500,000. Obviamente el Estado va a cobrar sobre valor mayor, sobre $500,000, 2%. Entonces dirán, a ver, ¿sobre qué va a pagar impuesto de inmueble el nuevo comprador? ¿Sobre el valor catastral determinado en este formulario o sobre el precio de venta? El fisco no es bobo, va a cobrar sobre el precio de venta. Le crean un concepto que se llama novedades, no sé si lo han visto. Ustedes lo ven en el análisis siempre de la finca, dice novedades. Bueno, ese es el incremento. Y sobre eso que te van a tasar el impuesto de inmueble. Que independientemente que ahora es bien bajo, saber que en un momento sí crea un cargo. Entonces, ¿qué tenemos? Saber también que existen excepciones de pago de este impuesto. Es muy común hoy día que el Estado decida, mira, voy a atravesar una carretera y va a pasar por tu terreno. Que el Estado decide expropiarte. Hoy día, ¿qué le digo? ¿Se han escuchado el concepto dación en pago? Dación en pago es que yo tengo una propiedad, no tengo plata, ahora y quiero aprovechar la moratoria, entre comillas, que hay ahora, y le digo al fisco, yo me quiero poner al día, ¿sí? No tengo dinero. Quiero un acuerdo extraordinario contigo. ¿Con qué me vas a pagar? Tengo una finquita ahí, ¿ves? Vale tanto, aquí está el avalúo. ¿Te la entrego? Sí. ¿Me la aceptas en pago? Sí. ¿Hay impuestos ahí? No. No hay impuestos de transferencia. Yo se la estoy entregando al Estado como tal. Entonces ya eso es real, quiero que sepan, no es una ficción.
Eso se está dando ya en la práctica. ¿No tienes plata para pagar? Sí, no importa. ¿Qué tienes? ¿Un terreno? Sí, entrégaselo al Estado. Entonces, esa entrega, esa dación en pago, te puede cancelar todos tus impuestos, por si acaso no lo sabían. Las expropiaciones, compra, venta que se haga al Estado, tampoco causan las transferencias que se hagan en calidad de donación, siempre y cuando también sea al Estado, a los municipios o a parientes dentro del primer grado de consanguinidad. Padre, hijo, para de contar. Si le das un terreno a tu suegra, tienes que pagar impuestos. ¿Ah? Ahí dice primer grado de consanguinidad solamente. Más nada. Y los cónyuges. Y los cónyuges. De ahí todo lo demás, hermano, primo, lo que sea, así se lo estés vendiendo a costo, transfiriendo a costo. Y ahí viene el tema interesante. ¿Qué pasa cuando yo le vendo a un pariente o le transfiero entre compañías, se transfieren bienes inmuebles? Porque el tema de la dación en pago, ¿qué es? El terreno es mío y Luis Ovidio debe impuestos. Yo le digo a Luis Ovidio que te cobren con mi terreno. ¿Es posible eso? Claro que es posible. Yo no estoy ganando absolutamente nada en eso y es una dación en pago como tal. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque son formas de pagar impuestos que a veces muchas personas a mí se me han acercado, clientes, y me dicen, mira, estoy preocupado, me van a secuestrar, no tengo dinero real, pero ¿qué tiene? Dice, bueno, tengo un apartamento en San Francisco, tengo un terreno en la playa, en Gorgona o en Coronado. Vale, no hay problema. Busquemos eso, ¿cuánto vale? Hacemos un cabalú y ¿se lo puedo entregar al Estado? Claro que se lo puedes entregar. Y sale el problema y puedes dormir tranquilo. Que mucha gente, muchas empresas hoy día esa es la realidad. No tienen plata, pero tienen terreno, tienen inmuebles. Entonces, dentro de esto, saber que existe lo que es la declaración jurada de ganancia capital, después de haber pagado yo el 2%, que es lo primero que tengo que pagar, ahora yo tengo que llenar el formulario denominado 107, formulario de ganancia de capital en venta de bienes inmuebles. Primero que yo tengo que decirle al Estado qué tipo de vendedor soy yo. Si me dedico a eso siempre, soy giro ordinario de negocio. Y voy a pagar por las tarifas especiales para giro ordinario de negocio. Si no me dedico a eso siempre, soy sin giro ordinario de negocio. Y simplemente también yo digo, no me quiero acoger ni a este ni a este, yo me acojo al 10%. Yo me voy por la ganancia real. Que esto es una opción relativamente nueva. Esta es la ley 208 del año 2021. Nunca la descarten, porque yo tengo que hacer mi matemática aparte. ¿Cuánto me representaría el 3? ¿Cuánto me representaría el 10? ¿Qué me conviene o qué no me conviene? Porque tengo que hacerlo. Porque muchos dicen, no, yo pago el 3 y después pido la devolución de impuestos. ¿Pero por qué tienes que hacer eso? ¿Ah? ¿El Estado te lo va a devolver? Sí, en 6 meses. Mientras tanto, tú puedes hacer tu aritmética aparte y decir, ¿sabes lo que pasa? Te voy a pagar el 10 sobre la ganancia. ¿Cuánto me estoy ganando? $10. Bueno, te pago el impuesto sobre $10. Para de contar. ¿Cuánto? El 10%. Te doy $1. A veces no es bueno irse en cero, quiero que sepan, ¿no? Queda lo que sea $1, pero hay que darle algo al fisco. Entonces, pero yo puedo tener esta opción de sin giro ordinario de negocio al 10% o sin giro ordinario de negocio al 3%. A veces este 3 es mayor que el 10. Y eso tienen que verificarlo siempre aparte. Saber si yo estoy vendiéndolo todo, estoy vendiendo una cuota aparte o una segregación, te los cambio en el formulario que se han hecho recientemente, si es una vivienda nueva, si es un local comercial nuevo, si es una finca, si es un PH, una finca corriente, si es una finca agropecuaria o es una finca en el área rural, tengo que condicionarlo como tal para saber si en un momento dado el impuesto le califica como tal. Ahora bien, aquí me hacen unas preguntas que en ocasiones muchos la obvian, pero no es bueno. Aquí me preguntan, ¿valor catastral de acuerdo a la ley tal, sí o no? Piénsenlo, analícenlo, a ver si es correcto que digan sí o que digan no. Me van a decir, el 3% del impuesto sobre la renta es definitivo, sí o no. Muchos dicen, sí o no. ¿Qué diferencia hay entre el sí o no? ¿Qué diferencia hay? Que, por ejemplo, recuerden que la ley dice así, si ese 3%
es menor al 10% de impuestos sobre la renta, el contribuyente tendrá la opción de considerarlo como definitivo. Tendrá la opción la dice aquí, ¿ve? Aquí dice la opción como tal. Yo digo, sí, es definitivo. Me llamó un colega de Chiriquí, una vez abogado y contador al mismo tiempo, me dice, Felipe, tengo un problema. Si hay un señor aquí en Boquete que está vendiendo y él quiere pagar el 10%, ¿cómo hago? Pero en ese entonces no existía la opción que hay ahora de pagar el 10%. Digo, bueno, tú pagas el 3 y ya, ¿el qué quiere? Dice, no, él quiere pagar el 10. ¿Tú puedes venirte acá? Bueno, págame el avión y págame las horas. Agarré un avión, me fui. Dígame, señor. Dice, no, yo compré esta propiedad aquí en Boquete hace 20 años. Miren lo que yo pagué. Peanuts. Hoy día miren cuánto la estoy vendiendo. ¿Sí? Yo considero justo, holandés, considero justo que eso yo le pague al Estado por lo menos el 10%. Que eso es lo que dice la ley. Ahora yo quiero que usted busque la manera en que yo le pague el 10%. Qué lío, ¿no? Parece irónico, pero no es posible. Voy a la administración tributaria y me miraron. ¿Y qué estás? ¿Por qué tú no traes estos problemas aquí? Si tú sabes que eso no es posible. Tú estabas cuando inventaron esto, ¿no? Entonces, Dios mío, no es posible. Ya os escuchó, no es posible. Dice, pero yo necesito dejar el 10% en Panamá. Yo me voy de Panamá, necesito dejarlo aquí. Lo donamos hay una iglesia que está, no me acuerdo cómo se llama, donde se visten, los monjes se visten de capucha, todo de chocolate. San Francisco, eso. Calculamos, 10%, 3 le dio el Estado y la diferencia salió en un cheque. Y obviamente mis honorarios. ¿Ah? Así, o sea, así es de fuerte es esto. Porque yo tengo que decirlo aquí, al momento que yo vendo. ¿Definitivo? ¿Sí o no? Decididamente. Porque muchos dicen sí y después van a pedir devolución de impuestos. Pero si tú dijiste que no, que era definitivo, entonces ¿qué estás pidiendo ahora? Ustedes tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Saber que en un momento dado, dentro de una compra-venta, no es que me costó a mí catastralmente vale 100 y hoy lo vendo en 1000, es ganancia la diferencia. No, generalmente hay intermediarios. ¿Cuál es el intermediario? El contador, el abogado. El contador no cuenta, por cierto. El abogado, los honorarios del corredor de bienes raíces, los gastos notariales, todos estos son gastos que se incurren en la venta. Y al final del camino, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, si es una persona jurídica, recuerden que le dije que nosotros pagamos la renta a través de este formulario, el impuesto sobre la renta, pero le sigues debiendo al Estado el impuesto de dividendos. Y el impuesto de dividendos se paga sobre ganancia real de la operación. Por tanto, si yo pagué 5% de a un corredor de bienes raíces, yo le pagué a un abogado los trámites, yo pagué notaría, y ahora el concepto gasto, ahí nos colamos los contadores por todo. Si pagó publicidad, si no pagó publicidad, ni modo, colémoslos aquí donde dice gasto, porque no hay otra opción. El 170 es muy rígido, pero me abrió un compás y dice gastos. Y yo voy a detallarlo. ¿Qué pasa si no lo detallo? ¿Qué pasa si simplemente lo dejo hasta ahí y me olvido del resto? Cuando yo voy a calcular el impuesto sobre el complementario, la DGI me llama. Hay un programa para eso. La DGI me dice, oiga, hay un error aquí. ¿Por qué? Porque usted dice que está pagándome sobre una ganancia de tanto y usted no se ganó. Aquí dice valor catastral tanto, precio de venta tanto. Ya, no hay más ninguna otra información. No, pero es que eso no fue lo que me gané, aquí están mis libros. Señor, cuando usted juró, aquí le dieron un área donde usted podía poner todos los gastos que corresponde a la compraventa, con comisiones y todo lo demás que tenga. No lo puso, no te lo reconocen. Es un programa que tenían de complementario, drástico, por cierto, ¿no? A nivel de DGI. Entonces, cuando llenan un formulario como ese, nunca se olviden que en este formulario de ganancia de capital también yo tengo que detallar los gastos que se atribuyen a la operación de compra-venta, porque me sirven para el pago del impuesto complementario en caso de que es persona jurídica.
Dentro de esto, saber que en este mismo formulario, en su momento, yo no solamente pago la ganancia de capital en venta de bienes inmuebles, sino que en este mismo formulario también pago la ganancia de capital de bienes muebles. ¿Qué le debo al fisco después de haber pagado la ganancia de capital en el 107? Le debo el impuesto complementario, si soy persona jurídica. Entonces, lo único que yo voy a llevar aquí en mi declaración de renta, si así lo atribuye, es la ganancia. Ganancia por la venta de bienes inmuebles, tanto. Impuestos pagados por la venta de bienes inmuebles, tanto. La diferencia por el 4%. Eso se lo debo al fisco. Muchos saltan eso y decían, no, si ahí yo pagué, el fisco no se va a dar cuenta nunca. No se va a dar cuenta. Si eso está en la escritura, señores. Para ellos es muy fácil. Ya yo le dije el 107 y en la misma declaración ellos cruzan esto con la declaración de renta. Si no aparecen, tenlo por seguro que me van a llamar. Y me van a llamar, oiga, hey, usted vendió esta propiedad, sí. Y entonces, ¿y mi complementario? Ah, eso no sabía. Me lo dejé en blanco. Yo tengo que decirle cuánto me gané. Y esa ganancia es financiera, no tributaria. Financiera, porque tengo que probarla con registro y todo lo demás. Porque ya yo le pagué el 2, ya yo le pagué el 3. Y recuerden que esto es un balance al final del camino y esto es lo que al final va a ir. Incluso tenemos un tema que ha sido de discusión de muchos años, porque por ejemplo lo que usted lleva al superávit es la ganancia del periodo, ¿no es así? Y esa ganancia es de los accionistas, después de impuestos y después de todo lo que tenga que descontarle. Ahora bien, el fisco dice no, y eso lo dice en la declaración de renta, léanlo. Cuando usted va al superávit le dice, ¿a qué te dedicas? ¿A vender sillas? Sí. En la compra y venta de sillas perdiste. ¿Cuánto perdiste? $10,000. Perdiste, ok. Pero vendiste un terreno, ¿sí? Ok. Te acepto la pérdida por la venta de la silla, pero por la ganancia del terreno, esa me la seccionas aparte y por eso me pagas a mí el impuesto de dividendo correspondiente. No me unas la operación normal con la operación de venta de silla. Espérate, pero si al final del camino es un solo accionista, es una sola operación. Yo no tengo dos superávit. Yo o gano o pierdo. Pero el fisco dice, no, a mí me secciona lo que te ganas en bienes inmuebles, lo que te ganas en valores, me pagas ese impuesto aparte, léanlo en el patrimonio de su declaración. Y eso es un lío hacerle entender a veces financieramente a un auditor que yo en realidad solo debo pagar el impuesto de dividendo sobre el superávit real financiero, no sobre el superávit tributario, porque me obligan a seccionar esas operaciones. Y esto nace de esta operación aquí. Independientemente que tengas una pérdida, si ustedes ven aquí no refleja pérdida por ningún lado, porque el fisco dice, me pagan cuando gana, pero cuando pierde. Entonces tenemos acá que, por ejemplo, en el caso de la actividad agropecuaria particularmente, tiene una situación independiente, porque yo voy a decirle el valor catastral, yo voy a rebajarle el precio de venta que le estoy dando en ese momento, voy a establecer mi ganancia y sobre mi ganancia que yo voy a trabajar, voy a pagar el 3%. Este 3% es impuesto sobre la renta, determinado de una forma diferente, claro está, siempre y cuando lo haya identificado en el formulario 107 correspondientemente. Dentro de esto, igual que en el caso de la zona libre, con una norma especial, tengo el valor catastral de las mejoras correspondientemente, el precio de venta que le estoy dando a esas mejoras hoy día, la ganancia y sobre esa ganancia voy a pagar 25% en la declaración jurada de renta. Esta no va en el 107. Importante saber que si yo me atribuyo cualquiera de estas tarifas, sea para viviendas o sea para locales comerciales en su momento, ese impuesto es definitivo, no requiere impuesto estimado, importante, no requiere impuesto estimado. He visto más de una declaración de renta que lo llevan a ingreso y le causan una estimación a estas operaciones.
Eso no requiere impuesto estimado, porque es un impuesto que la norma dice en forma directa que es definitivo y ahí no afecta a caer, ni siquiera puedes haber vendido 10 millones de dólares y no te afecta a caer. Estamos hablando de las promotoras, efectivamente, que se dedican a venta de bienes inmuebles. Esto fue hecho a la medida, por cierto. Entre las tantas cosas que se hacen a la medida. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que hay una declaración de renta también de ganancia capital en venta de bienes muebles. Clásico. Por desconocimiento, muchos colegas tienen una operación de una empresa y la empresa decide vender un carro, vender bienes, un equipo de oficina, sustituirlo, venderlo, y toman y lo venden y cargan eso a resultado del periodo. Vendieron un carro, lo llevaron a la renta y pagaron sobre la ganancia de ese carro, si hubo ganancia, 25%. Y pasa tan subliminalmente que no se percatan de que existe un impuesto sobre ganancia de capital de bienes muebles. Esa venta de ese carro que vendiste, que cambiaste tu flota vehicular o tu equipo o lo que sea, que pudiste haberlo vendido pagando 10% sobre ganancia, si hubiese ganancia, pagas 25%. Entonces, esta parte no la pierdan nunca de vista porque en ocasiones se ve muchísimo cuando tú lees las declaraciones de renta que te llevan a la declaración de renta bajo el concepto de otros ingresos, venta de bienes inmuebles. No, que se vendió la maquinaria. Sí, pero ¿por qué lo metes en la declaración de renta? Tú puedes haberlo hecho a través del formulario 107 correspondientemente. Y el impuesto sería 10% sobre la ganancia, que es en esta parte que corresponde. Tú describes el bien mueble, el precio registrado que tú tienes en tus libros, el precio de venta y lo que te da por el 10%. La variación es 15%. Es interesante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo no vendo bienes inmuebles, sino que vendo valores? Valores, llámese acciones, bonos. Hoy día es muy común el tema de vender acciones, de vender bonos. Muchos dicen, mira, no voy a venderle bien inmueble, sino que voy a vender la sociedad. Es muy común que dicen vender la sociedad. En realidad yo no vendo la sociedad. Yo vendo las acciones de la sociedad. Entonces, hasta eso tiene su momento de análisis. Quizás a mí me conviene, en vez de vender un bien inmueble, vender las acciones de la sociedad dueña de ese bien inmueble. Hoy día, cada día más la DGI se va hacia vincular a las sociedades dueñas de bienes inmuebles en una condición especial. Si se dieron cuenta en la ley 337 de reciente data, del 14 de noviembre, dice persona jurídica propietaria de bienes inmuebles. Le da una categoría diferente, con un privilegio particular a esas sociedades. Y le dice, si no estás al día en la tasa única, te perdono 2021 y te perdono 2020. Págame 2022. O págame 2023. Ponte al día y te perdono 2 años. ¿Por qué? Porque eres propietaria de un bien inmueble. Me llamó poderosamente la atención esta norma porque le crearon un privilegio a las sociedades dueñas de bienes inmuebles, que si no están al día en tasa única, la DGI me las perdona por 2 años. Palabra que no soy abogado, disculpen si los abogados saben, no sé por qué se puede haber dado eso. Porque ¿qué pasa con las demás sociedades? Es una forma de discriminación al resto de las personas jurídicas. Pero bueno, no es el punto. Ahora bien, ¿yo puedo vender una sociedad? Sí puedo vender una sociedad. ¿Qué es lo que en realidad vendo yo? Las acciones de la sociedad. Bonos, valores, acciones. Hoy día hay gente que vende derechos. Hay muchas formas de tributación en materia de lo que es venta de valores. El formulario es el 108, que existe como tal. Declaración jurada en concepto de adelanto al impuesto de la renta, porque el impuesto de renta es 10, acá yo le adelanto al fisco, ¿cuánto le adelanto? 5% en esta materia. Y le digo, en un momento dado, a quién le estoy vendiendo y qué es lo que en realidad le estoy vendiendo. Si vendo acciones, ahora bien, si las acciones en libro, en mi registro contable, tienen un valor y yo las vendo al mismo valor, no hay ganancia.
Y si no hay ganancia, no debe haber impuesto. No debe haber ni siquiera adelanto. Esto nunca lo pierdan de vista porque muchos pagan el impuesto y después piden la devolución de impuestos. Pero no tiene sentido. Hay una norma que me dice a mí que tú solo pagas en razón de que si hay o no ganancia. Entonces, obviamente, si yo tengo unas acciones que el valor de un libro tienen 100 y hoy vendo las acciones en 1000, yo tengo una ganancia y efectivamente le voy a pagar al fisco un adelanto del impuesto de renta sobre el valor de venta de esas acciones. Pero tengo que determinarlo contablemente. De una parte que nunca lo pierdan de vista. ¿Puedo vender las acciones? Sí. Hoy día hay conceptos que debemos ir madurando poco a poco. Hay conceptos nuevos que nacen desde el año 2012 con la ley 85, que es el concepto de escisión. Madúrenlo, es interesante. Da muchas posibilidades en materia tributaria que yo puedo vender, puedo transferir o puedo escindir. Son figuras que se pueden manejar dentro del ámbito tributario. Pero existe un formato especial para ganancia de capital en ventas de bonos, acciones, cuotas de participación y demás valores emitidos por la persona jurídica. Dentro de esto, saber que obviamente son gravables, igual que como tal al 5% y que este se someterá en caso dado a las tasas fijas del 10% comparativamente con el adelanto para poder determinar si existen o no las susodichas ganancias. Acá cambia la película. Yo vendo las acciones de mi sociedad, se las vendo a Sonia. Sonia es la compradora, porque, a ver, no es la persona jurídica la que vende, puede que sí, si es la titular de las acciones, puede ser una fundación, puede ser una persona natural, pero pensemos que yo le vendo mis acciones de CSI a Sonia. Sonia me las compra y yo me desentiendo. Sonia dice, espérate un momento, la obligada ante el fisco soy yo, comprador. Entonces, para los efectos de esto, lo que la norma dice, le atribuye la responsabilidad de retener el impuesto es al comprador. Me vas a pagar el valor de las acciones menos el 5% correspondientemente. Si así fuese, porque acá le atribuyen la responsabilidad al comprador. Ahora bien, decía la norma en su momento, el comprador tendrá la obligación de remitir al fisco dentro de los días siguientes para pagar los impuestos. Si hubiera incumplimiento de los impuestos, son solidariamente responsables. Bueno, acá aparentemente la Corte dijo no, pero eso no es posible. La norma dice que hay un responsable, es el comprador, para de contar. Aquí no hay tal solidaridad. Si ella no lo entregó al fisco, ese no es mi problema. La responsable es el comprador, punto. Eso fue demandado y la Corte se pronunció en razón de esto. Entonces, lo importante es que estas operaciones, ¿y por qué lo resalto? Porque hay una tendencia a nivel de ciertos despachos jurídicos donde dicen no pierdas el tiempo haciendo eso. Lo que le voy a decir es algo que lo hacen, ocurre a diario, no estoy de acuerdo con eso. Te dicen, no, ¿para qué vas a hacer ese proceso? ¿Sí? Haz un proceso mucho más amigable, no vayas al fisco, cambia la junta directiva y simplemente ya te conviertes en dueño de eso. Eso no es correcto. Porque por X o Y motivo, recuerden que un registro de acciones es eso. Hoy día el fisco llega a tu puerta y lo primero que te va a pedir, deme el diario de mayor y deme el registro de acciones. La tendencia del Estado es a saber quién es el beneficiario final y generalmente lo ve a través de tu registro accionario. ¿Quién es el verdadero dueño de la empresa? ¿Quién es el que se beneficia al final del camino? Y yo me he encontrado con más de una vez donde analizo un registro de acciones, hace 2 meses era Juan, ahora este mes el dueño es Pedro. Allá hay una transferencia de acciones y esa transferencia de acciones debió generar impuestos. Muchos no coinciden, lo respeto, pero en realidad es mi opinión, repito, se tiene que pagar el impuesto a la transferencia de valores, porque eso existe en la norma. La ganancia de capital o pérdidas en la transferencia de valores emitidos por las personas que están bajo las empresas multinacionales, la famosa SEM, esta ley 159 de EMA también, el artículo 25,
creó una situación muy particular y te dice que cuando hay ganancia de capital en este tipo de empresa, la ganancia de capital, el impuesto de la ganancia de capital acá, para los efectos es 2%, a una tasa fija de 2%, no 5%, un impuesto de 2%, y que el adelanto particularmente sería un equivalente al 1% en cabeza del comprador. Es la responsabilidad. Acá las tarifas cambiaron recientemente en el año 2020 y que se consideran como tal para efectos del vendedor como un impuesto definitivo. Crearon también una situación muy particular, muy ventajosa a este tipo de empresas. Por cierto, yo, caramba, todavía no le veo mucha utilidad a este tipo de empresas, pero bueno, existe jurídicamente hablando, esta ley 159. Dentro de esto, saber que en esencia la ganancia de capital es una operación que no solamente es tributaria, sino que tienes que dejarla evidenciada en tu registro contable. Mire, hoy por hoy, la tendencia de la administración tributaria es que no te va a visitar, para nada. Si ustedes se han dado cuenta, en los últimos años la visita ha sido limitada, la visita física, pero las visitas online son permanentes en el buzón. Entonces, es la declaración, yo diría, y es para concluir, la declaración de renta 2022 debe ser la declaración de renta más pensada que debemos hacer nosotros. Mire bien, pensada, analizada, cuestionada, porque ya no es que yo te contrato, Yanira, para que me haga la declaración de renta, te mando un balance y tú montas todos esos números en una declaración y ya cambio y fuera y lo mandaste. Negativo, este año no nos podemos correr ese chance. Más los contadores vinculados. Porque un momento tú tienes que cuestionar operaciones, algo que no hacemos por ser muy complaciente con el cliente, que no le cuestionamos absolutamente nada. Se incrementó la cuenta por cobrar accionistas, no le decimos nada y ahí causa 10%. ¿Ah? La planilla, el salario no me coincide con lo que le he informado en planilla mes a mes, no le decimos nada. No le cuestionamos absolutamente nada. Hay algo que en ocasiones muchos no han hecho y que se nos va a empezar a cuestionar este año, y es que muchos pasan por alto el anexo de otros costos, otros gastos. Yo estoy viviendo hoy día en una realidad, y es que van a empresas y le dicen, señor, usted no presentó nunca su anexo de otros costos, otros gastos. Sí, su gasto no es deducible. ¿Por qué? Pues usted no me dijo. Usted puso una cifra ahí que debe de estar detallada, usted nunca la detalló y entonces la tiene. No, no la tengo. ¿Vas a armarla ahora después de 3 años? Recuerden que el riesgo fiscal se mide en 3 años de renta, 5 años ITBM, 10 años en todos los demás impuestos casi. Entonces no pierdan de vista nunca eso. El fisco tiene suficiente data, suficiente elemento, información, como para poder en 5 años más, yo diría que en menos de 5 años, en 5 años más, presentarnos un borrador de la declaración de renta. Va a tener suficiente información. Al 31 de diciembre del año 2022, todos los abogados, agentes residentes se van a voltear al fisco a darle ¿qué? Información, data. Todo, le van a decir todo, absolutamente todo. Así la sociedad esté sin operación o solamente sea dueña de una casa o de una finca donde no produce renta. Pero ya ese abogado le va a decir al fisco que eso existe. Fundaciones, sociedades, eso es real. Y lo vamos a vivir ya al 31 de diciembre. Y todos los abogados van a entrar dentro de esto que son agentes residentes. Eso es peligroso para nosotros, que los que en un momento dado han protegido históricamente su patrimonio. Algo que a mí particularmente me preocupa, y ya para cerrar, es que si yo he tenido un patrimonio protegido, hasta ahora, al 31 de diciembre, ya se abre todo, así sea en una fundación de interés privado. Muchas gracias por compartir esta tarde. Me pasé, ¿ah? Me pasé. Me enseña, Salomón. Totalmente a tiempo. Totalmente.